Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. En un momento, espera. Vamos a esperar un momento, iniciamos, ¿ya? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Mantenido. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Lo que sí les pediría ahora es que en el chat me pongan su nombre, por favor. Ayer nos hemos olvidado de ese punto que es importante para control de asistencia. Sí, eso les pido, por favor. Vamos a iniciar con este tema que es el derecho como hecho social, su organización y acción de poder, ¿ya? Em, Como primer subtítulo vamos a iniciar con el derecho como hecho social. Em, Primero vamos a decir que el derecho en sí está revestido por el hecho, ¿no? Y el hecho ha sido una definición que la dio Durkheim, ¿ya? Durkheim eh, manejó al hecho como aquella manera de hacer, aquella manera fijada, susceptible, sí, de que el individuo pueda ejercerla, pero ya con una coacción exterior que podría ocurrir, ¿no? Es decir, esto nos lleva a pensar que el derecho es el conjunto, sí, obviamente, de normas muy significativas que van a expresar siempre el querer y el hacer, ¿no? El querer y el hacer y el pensar también de todo ese agrupamiento de la sociedad, ¿no?
Entonces, que todos ellos están organizados siempre centrándose en lo que es el hecho social. De ahí es que, digamos, el derecho y el hecho social siempre van a ir igual agarrados de la mano, ¿no? Em, el derecho va a considerar también las normas como abstractas, ¿no? Y su manifestación sobre todo se va a dar dentro de la vida de este agrupamiento, ¿no? De la sociedad. Em, Emilio Durkheim, aparte de haber analizado lo que es el término hecho, también se puso a analizar el fenómeno social, ¿ya? Según él, decía que el fenómeno social bastante reflejaba lo que es las relaciones sociales, pero cómo estas relaciones sociales se encuadran dentro de lo que dice las normas, ¿no? Las normas que la sociedad va a considerar importantes para llevar a cabo una estabilidad, ¿no? De la sociedad. Esto implica que las normas siempre vean necesidades, valores y principios, ¿no? Pero no solamente va a estar revestido por todo lo bueno, ¿no? Sino también va a venir algo malo, que son los conflictos, ¿no? Los conflictos que siempre están presentes en toda comunidad. Un ratito. Entonces, siempre van a estar presentes en toda esta comunidad, lo que significa que el derecho nunca se tiene que desconectar de lo que es nuestra realidad social, ¿no? Em, Más al contrario, tiene que ver todo el tiempo esta realidad social. ¿Para qué? Para dejarse llevar también por su evolución, ¿no? Es decir, los cambios y las tensiones que puede haber dentro de la sociedad. Mm, Todo esto va a incluir no solamente aquel derecho formal, que son las leyes escritas, sino que también va a incluir el derecho consuetudinario. A ver, ¿quién me puede decir qué es el derecho consuetudinario? ¿Alguien que me pueda decir qué es el derecho consuetudinario? Dice, Sí, Lina, el derecho del consuetudinario son las costumbres, los valores que existen dentro de una comunidad. ¿ya? Entonces se podría decir que son las costumbres, ¿verdad? Todas, tal vez podríamos llamar todas esas normas, reglas que no están escritas, ¿no? A eso podríamos llamar lo que es el derecho consuetudinario. Y de por sí, no solamente las normas escritas van a regular el comportamiento, entonces estas también. Entonces, como un resumen de todo lo que ahora les he hablado un poco de lo que es el derecho como hecho social, podríamos decir que las normas jurídicas están bastante arraigadas a lo que es la realidad social, ¿no? A las interacciones, a las condiciones históricas, a las costumbres. También desde el ámbito político se puede ver que si que las relaciones que se vayan a dar entre los gobernantes y los gobernados también influye bastante en lo que puede ocurrir dentro del cambio de las normas, ¿no? Entonces, esos puntos es necesario tomarlos dentro de este subtítulo que es el derecho como hecho social. Ahora vamos a pasar al punto 2, que es la necesidad social y derecho. Bueno, como bien lo dice su nombre, siempre la sociedad va a tener esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de qué? De que las normas vayan a darnos respuestas a nuestras demandas, ¿no? Y exigencias, pero como sociedad, ¿no?
porque cada uno puede tener sus exigencias de manera particular, pero no, en este caso tenemos que ver las exigencias en conjunto, ¿no? Esas exigencias que da la sociedad. Em, entonces, es necesario, digamos, llevar adelante, sí, un orden, pero que se base en la justicia, en la equidad, en la seguridad y en la resolución de conflictos, sobre todo, ¿no? Una vez que nosotros vamos a poder solucionar los conflictos, entonces ya vamos a tener de por sí modelos, ¿no? Modelos para poder llegar a otros conflictos y solucionarlos. Em, una de las principales necesidades que la sociedad busca es la satisfacción, ¿no? ¿Cómo sería esta satisfacción? La sociedad va a querer usar el derecho como una herramienta, ¿no? Esta herramienta va a ver sobre todo para poder regular todas esas relaciones que se van a dar en este conjunto, en este grupo social, y asegurando o velando que sus principios y sus valores se vayan a respetar sobre todo, ¿no? Mm, Además que dentro de lo que es la satisfacción de estas necesidades sociales, vamos a poder ver que el hombre, una vez que sale a la sociedad, lo primero que va a buscar ya, todos somos miedosos ya, ¿no? Es nuestra naturaleza de cuidarnos. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar su seguridad. Para poder llevar adelante su seguridad, lo que va a exigir al Estado, a la sociedad, es mantener un orden, ¿no? Y ese orden, entonces, ¿por dónde va a salir? ¿De dónde va a emerger? De que las normas regulen los comportamientos, ¿no? Los comportamientos que van a garantizar entonces la seguridad. Al estar regulando los comportamientos de todos, ya de por sí estamos intentando garantizar esta seguridad. Para ello, el derecho entonces debe ser claro y conciso y establecer límites, ¿no? Límites y estos límites se van a dar a través de qué. A este punto pasamos, que es la justicia y la equidad. Una vez que en este punto hay la distribución del poder, entonces cada uno de los órganos está encargado de poder resolver conflictos dentro de lo que les compete, ¿no? Dentro de su materia. Y es necesario entonces que cada uno tenga sus atribuciones y atribuciones que deben ser usadas, pero siempre en busca de la justicia, ¿no? Y para llegar a cada una de las personas, ¿no? De manera equitativa. Eso es lo que debe buscar el derecho, asegurar que exista la equidad dentro de la sociedad. Posteriormente, obviamente que va a haber también este punto de la protección de los derechos, ¿no? Va a querer siempre proteger lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero eso ya nosotros sabemos, ¿no? Que nuestros derechos se encuentran consagrados y que por ende tienen que ser protegidos. Después, el hombre, ya por tener sus necesidades dentro de esta sociedad, hay otro punto que persigue, que es la adaptación a los cambios sociales. El hombre ya de por sí debe intentar adaptarse, ¿no? Dentro de los tiempos que se da, sobre todo el cambio en el derecho. El derecho es fácil, ¿no? Es flexible, siempre y cuando tú sigas el orden que te manda la ley, ¿no? Debes, entonces tú como ser humano, adecuarte, ¿no? Adaptarte al cambio. Si bien ahora nos estamos viendo por el Zoom, ¿verdad? Antes no existía esto. Entonces todos nos hemos tenido que adaptar a esta modalidad y especialmente se usa así
de emergencia, ¿no? En casos en que no se pueda asistir de manera presencial. Entonces, ha habido un cambio en ese punto y lo mismo sucede dentro del derecho. Las normas constantemente cambian, ¿no? Antes, en un ejemplo les doy, antes en materia civil, dentro de algún proceso ejecutivo, que es el proceso para deudas, sobre todo, ¿qué se hacía? Entonces, era un trámite un poco más largo, ¿no? Y además que no había la extinción. Si tú no, no lo encontrabas al demandado, entonces tu proceso seguía ahí abierto, ¿no? Para que tú, una vez que lo encuentres y lo cites, entonces continuar. Pero ahora, si no lo encuentras en más de 30 días hábiles de tu citación a ti con la sentencia, porque directamente arrojan la sentencia inicial, entonces directamente ya lo extinguen, ¿no? Entonces, nosotros como abogados nos hemos tenido que adecuar a esto. En ese tiempo, cuando llegó el nuevo Código Procesal, en los juzgados había un montón de procesos extinguidos. ¿Y por qué? Porque ellos querían deshacerse de aquella carga procesal. Entonces, en ese punto, la norma siempre va a ir cambiando y nosotros tenemos que estar pendientes de esos cambios, ¿no? Y adecuarnos y adaptarnos. A veces sí suele ser algo incómodo, molesto, ¿no? Sobre todo cuando eres abogado, tienes que tratar de explicar a tu cliente que ha cambiado la norma, que ya no es como ellos la conocen. Y a veces es un poco complicado de que te entiendan ese punto, pero tú estás para eso, para informar, ¿no? Entonces, siempre va a haber estos cambios, ¿no? Que se van a dar dentro de lo que es el derecho y también como sociedad va a haber un montón de cambios, que ambos van, su objetivo es responder a las necesidades sociales, ¿sí? Otro es que el derecho va a ser usado como un mecanismo de control social. Esto quiere decir que funciona, sí, dentro de este control social. Pero ¿para qué van a usar? Porque al final el control social casi siempre se dejan basar por sus costumbres, por sus necesidades, ¿no? Se dejan llevar estos grupos sociales. Pero también deben utilizar, digamos, como una guía para el comportamiento social, ¿no? Em, es decir, que deben ver que sus exigencias se adecúen también a la norma principal, que es la Constitución Política del Estado. Entonces, todas esas exigencias deben estar adecuadas a lo que dice la Constitución, ¿no? Y todo eso, todo este control social no debe promover pues un caos social, ¿no? Más al contrario, debe llegar a promover una convivencia ordenada, ¿no? Una convivencia de paz. Y de esa manera es que este control social debería funcionar, pero nosotros vemos que nuestra realidad no es así, ¿no? Lo primero que hacen estos grupos de control social, ¿qué es? Bloqueos, ¿no? Bloqueos, te cortan el derecho a la locomoción, entonces no piensan en las necesidades de otros grupos sociales. Y en este punto, entonces, podemos ver que tal vez hay un vacío, ¿no? Un vacío que deberíamos asegurarlo para no perjudicar a los otros grupos sociales. Entonces, en este punto, sí se crea también el derecho eh, para poder para que este control social vaya surgiendo, pero el objetivo es que cumpla, ¿no? Lo que dice la ley. Mm, Después de esto, vamos a ver un punto importante que es el acatamiento social. A ver, ¿ustedes qué entienden por acatamiento social? A ver, ¿alguien que me pueda responder? Acatamiento social, chicos. Lo que yo entiendo, dicen, es
¿sí? Lo que la ley dice, la sociedad tiene que llegar a obedecer, a lo poco que entiendo, ¿no? Ya, entonces tú al acatamiento lo ves como la obediencia. ¿Alguien más que diga algo diferente? Dice, acá Lina. también tendría que ser, pues, algo de cumplir, ¿no? De cumplir las normas y pues, de que tiene que haber a ver, de manera de que si yo conozco de las normas, de las leyes, entonces yo debo cumplirlo, debo acatarlo, debo, pues, regirme a todo eso, ¿no? Ya, muy bien. Sí, evidentemente ambos han dicho dos partes que son importantes, ¿no? El obedecer y el cumplir. Y lo vamos a ver o lo vamos a calificar como un fenómeno en este punto, como un fenómeno social, ¿ya? Porque es el acatamiento social, ¿no? Puede ser que tú como individuo no conozcas la norma, pero está ahí o el vecino o tu misma familia te dice, ¿no? Debes cumplir. No sabes, pero debes cumplir. ¿Y eso qué estás haciendo? Estás acatando de manera involuntaria, ¿no? No conoces, pero cumples. Y hay personas que sí conocen de la norma y les afecta, ¿no? Entonces, en ese punto entra el rechazo. El rechazo y lo que puede llevar a ver es que puede llegar a conformarse grupos, ¿no? Esta persona puede llegar a reunir personas que, al igual que él, están insatisfechas con alguna norma, ¿no? Y de esta manera ya que viene la exigencia, ¿no? La exigencia. Obviamente todos van a salir a la sociedad, lo primero que aceptando, ¿no? Aceptando lo que está ahí. Y van a aceptarlo, como les digo, o de manera voluntaria porque conocen, o de manera involuntaria, o se podría decir de manera también en la ignorancia, ¿no? Todo este conjunto de normas. Pero si esto no está dentro de sus expectativas, entonces le va a causar molestia, ¿no? Y tal vez va a querer fomentar al desorden de la sociedad. En este punto es que el Estado debe entrar, ¿no? Si este grupo social es muy grande, entonces debe intentar escuchar las exigencias, los pedidos de este grupo y si realmente se encuadran dentro, sobre todo dentro de lo que dice la Constitución Política del Estado. Algunas características que podríamos decir de un acatamiento social. A ver, yo saqué que uno que se va a internacionalizar, ¿no? O sea, va a ser, son normas que las vas a tener ahí, digamos, como principales para que están dentro de tu conciencia, ¿no? Que primero las vas a querer acatar porque están ahí. Y cuando las personas, digamos, tienen su sentido de identidad, su sentido de moralidad, entonces las de por sí, ellas ya tienen aquella necesidad para poder, eh, encajar dentro de la sociedad, cumplir, ¿no? Cumplir de por sí. Ya sea, como les digo, si conocerán parte de la norma, será voluntario, si no conocen, lo harán en su ignorancia y de manera involuntaria. Después hay otro grupo que tal vez son los conformistas, ¿no? Que dicen, bueno, está ahí la norma y hay que cumplirlo, ya ni modo, digamos, ¿no? Eh, Porque hay una presión, ¿no? También una presión o tienes una necesidad. Un ejemplo sería que en esto de la conformidad social es que tú abres algún negocio y ya directamente tienes que estar pensando en que vas a facturar, ¿no? Entonces tienes que inscribirte a impuestos. Para eso vas a tener que pagar un cierto monto mensual, ¿no? Incluso hay uno anual, entonces vas a tener que pagar. Y este es el problema, digamos, ¿no? Ahí ya te estás conformando, es algo que te molesta, pero bueno, te tienes que conformar, tienes que seguir por tus necesidades. En- Después están
otra de las características sería las sanciones. Las sanciones, para poder garantizar el acatamiento, obviamente el Estado te pone sanciones, ¿no? Sanciones que pueden ser, en la mayoría, castigos, ¿no? Castigos son negativos, vienen como multas, como tal vez, no sé, desaprobaciones por parte de algunos grupos sociales, por algunas instituciones te pondrán trabas, que si no has cumplido esto, entonces viene lo otro, y entonces son trabas, ¿no? Que te van a poner por no haber acatado las reglas como se debe. Y el acatamiento también va a depender bastante de lo que es la legitimidad. A ver, ¿qué dijimos ayer respecto a la legitimidad? A ver, alguien si me puede responder, chicos. ¿Qué es la legitimidad? A ver, alguien que no haya participado. Wilson, Wilson, ¿estás ahí? Dice, Sí, hola Wilson. ¿Qué es la era legitimidad? legitimidad. Legitimidad, sí. Dice creencia de una verdad. Wilson ha dicho. Wilson, ¿estás ahí? A ver, alguien más habló, creo. Dice, Lina. la legitimidad tendría que ser una legítima de una autoridad, ¿no? Es Con todo que, que dice, A ujú, ver, Lina primero y después pasamos. ¿no? Que tiene que, un legítimo, pues ya es como algo nombrado, a una autoridad legítimo que uno le da pues esa potestad para que él pueda mandar hacia la sociedad o mandar a una persona, ¿no? Entonces esa legítima le avala que él va a poder mandar, pues, ¿no? Según la norma que se dice. Por ejemplo, uno de los legítimos es el presidente del Estado, ¿no? Él es el que va a mandar, el que va a ordenar, el que va a decir esto se hace, y quien va a acatar es la sociedad, ¿no? Y eso es lo que le da esa legitimidad. ¿Ya? ¿Alguien más? Lisa, buenas noches. Podría ser, bueno, según mi criterio, tal vez sería mucho más allá de las autoridades, ¿no? Podría ser tal vez la aceptación, la efectividad, ¿no? La aplicación de una ley, ¿no? Como dice mi compañera Lina, tal vez también podría ser, ¿no? ¿Cómo sería la aceptación de una autoridad, ¿no, licenciada? La aceptación de una autoridad. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, sí. Evidentemente es aquella, como tú dices, Leonardo, aceptación, ¿no? O sea, le estás avalando, le estás dando sí cierto poder para que esté, para que lleve adelante, ¿no? Para que imponga sobre todo las sanciones, algunas sanciones que lanzan las normas, ¿no? Y de esta manera, digamos, llegue de manera justa y equitativa a todos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Ver que todos obedezcan, ¿no? Y hacer conocer, informar respecto a lo que dice la norma. Em, Hay algunos factores que influyen también en el acatamiento social. ¿Qué factores serían estos? Uno de los factores principales es la educación, ¿ya? La educación va a jugar bastante respecto a lo que es la inculcación de los valores sociales, ¿no? Eh, una vez que tú tienes tus valores, tus principios, que los vas a adquirir primeramente en casa, o sea, en la familia, después los vas a adquirir ¿dónde? Dentro de
del colegio, ¿no? Dentro de esa educación que ya la vas a tener y te vas a empezar a relacionar con otras personas. Igualmente ellos te van a transmitir sus valores, sus principios, ¿no? Ya sean no solamente valores, pueden ser también antivalores, ¿no? Cosas negativas, pero todo eso te va a formar como persona. Entonces, esto va a jugar bastante en lo respecto a lo que es el acatamiento. Después, están también bastante arraigados lo que es los medios de comunicación. Los medios supuestamente, ¿no? Porque en Bolivia no se conoce mucho respecto al Ministerio de Comunicación, ¿no? Ustedes conocen. Ustedes creen que hacen conocer las normas en su totalidad a la sociedad. Es un poco, esto creo que no sucede, ¿no? No sé, yo no veo que, que los grupos, bueno, nosotros conocemos porque estamos en esto, ¿no? Estamos estudiando, nos tenemos que estar informando, buscando material, si quieren, pero la gente que no estudia derecho, que no está dentro de esta rama, entonces no conoce, ¿no? Y debería ocuparse el Ministerio de Comunicación de hacer conocer, ¿no? Sus derechos, sus deberes, de hacer, más están, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes propagandas respecto a impuestos, ¿no? Impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, todo es recaudaciones, pero todo es en favor de quién, del Estado, ¿no? Y no en favor de uno mismo. Entonces, por eso vivimos en la ignorancia, ¿no? Inclusive nosotros como abogados no nos hacen conocer, nosotros de por sí, por el movimiento que hacemos del día a día en el ámbito laboral, es que llegamos a percibir que ha habido cambios, ¿no? Y también con el contacto con otros colegas, entonces en ese punto nos informamos entre nosotros, pero así que venga el Estado y te informe, ha cambiado, va a cambiar esto, entonces es difícil, ¿no? No, esto quiere decir que no está llegando a todos, ¿no? Peor a la gente que vive en el campo, que no tiene mucho acceso a la televisión, ¿no? Que apenas tiene su radio, no sé, no. Entonces hay gente que aún vive en la ignorancia respecto a sus deberes, a sus derechos, ¿no? Otro de los factores también está la presión social, ¿no? O sea, la presión de un grupo, ¿no? Em, Esta presión, ¿qué va a hacer? Te va a empezar a presionar a que sí cumplas, ¿no? Sí cumplas las normas o tal vez incumplas, ¿no? Pero eso ya depende de ti, como les digo, de tus valores, de tus principios, ¿no? Y también de esa necesidad de pertenencia que vayas a tener tú como individuo respecto a un grupo, ¿no? Puede ser que por rechazo hacia tu grupo social, no vayas a cumplir alguna norma, ¿no? Porque ese grupo social te ha dicho, no hay que cumplir, ¿no? Pero no sabes ni siquiera el por qué no debes cumplir, no te informas. Entonces, en ese punto estás en la ignorancia, ¿no? Pero para que siga ahí tu sentido de pertenencia es que tú incumples, ¿no? O también cumples, ¿no? Cumples sin saber qué estás cumpliendo, entonces también estás en la ignorancia. El acatamiento social también te va a llevar al cambio social, ¿no? Cuando tú estás acatando, la mayoría empieza también a buscar, ¿no? A buscar un poco más de información, a decir por qué estoy acatando esta norma, qué está sucediendo. Entonces, en este punto, ¿qué pasa? En este punto ves que también por los avances de la tecnología, ¿no? Puedes acceder ahora al Google y empezar a googlear y buscar, ¿no? Más información respecto a las normas, al reglamento. Entonces, en ese punto vas buscando, ¿no? Y si es algo que no te conviene, entonces peor aún, vas a empezar a buscar. ¿Para qué? Para que exista tal vez una resistencia, ¿no? Y tú quieras ya empezar a fomentar a un cambio de la norma, lo que te va a llevar tal vez un poco a desestabilizar, ¿no? A empezar a desestabilizar el poder y quieras cambiar algo que te está molestando. Y obviamente primero tienes que formar tu grupo social, que
al igual que vos, piensen, ¿no? En cambiar un cierto tipo de norma que les molesta. En resumido, entonces podemos decir que el acatamiento, el acatamiento social está bastante investido de lo que es la aceptación y la obediencia, ¿no? Son dos puntos. La aceptación y la obediencia es respecto, pero a qué, a reglas, a normas que te vaya a lanzar el derecho una vez que tú vayas a relacionarte dentro de la sociedad. Pero siempre este acatamiento va a estar facilitado también por tus valores, por tus principios y también por estos mismos valores y principios puede que tú este acatamiento lo vayas a alterar y empieces a desafiar a todo el sistema, ¿no? A todo el sistema político, normativo y quieras hacer un cambio social, un cambio de la norma y por ende un cambio social. ¿Sí? Entonces, esto es en resumido lo que sería el acatamiento. ¿Ya? Hay otro punto importante que es respecto a la comunidad, ¿ya? Dentro de una comunidad vamos a ver siempre intereses, valores, cultura e identidad.